Cuando cae la noche, las leyendas despiertan, sombras que susurran tu nombre, pasos que te siguen en la oscuridad y secretos que jamás debieron contarse. Bienvenido a un lugar donde el miedo es real y las historias no tienen final feliz. Si te atreves a escuchar hasta el final, dale like, suscríbete y acompáñame en cada relato. Hay momentos en la vida donde la desesperación nos hace tomar decisiones de las que nunca podemos regresar. Cuando ves a alguien que amas sufriendo, especialmente a un hijo, estás dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarlo, cualquier cosa. No importa el costo, no importa las consecuencias, solo importa que esa persona se cure, que vuelva a sonreír, que vuelva a vivir. Pero a veces, lo que hacemos por amor puede terminar siendo peor que la enfermedad misma. A veces, al tratar de salvar una vida, terminamos destruyéndola de formas que nunca imaginamos. Esta es la historia de Rogelio, un hombre de Coatzacoalcos, Veracruz, que hizo un pacto desesperado para salvar a su hijo. Y lo que obtuvo a cambio fue una pesadilla de la que nunca pudo despertar. Rogelio tenía 36 años y trabajaba como mecánico en un taller pequeño en Coatzacoalcos. Era un hombre trabajador, honesto, que había levantado a su familia con el sudor de su frente. Estaba casado con Sofía y tenían un hijo de 7 años llamado Miguelito. Era un niño alegre, lleno de vida, siempre corriendo por la casa, jugando con sus carritos, llenando el hogar de risas y ruido. Todo cambió hace 6 meses. Miguelito comenzó a sentirse mal. Al principio parecía solo un resfriado común, fiebre, tos, cansancio. Sofía le dio medicinas de la farmacia y pensaron que se le pasaría en unos días, pero no se le pasó. La fiebre subía cada vez más. El niño dejó de comer, dejó de jugar, solo se quedaba acostado en su cama, cada vez más débil, cada vez más pálido. Lo llevaron al doctor, luego a otro doctor, luego a un especialista en Veracruz. Le hicieron estudios, análisis de sangre, radiografías. Los doctores no entendían qué tenía. Decían que sus órganos estaban fallando sin razón aparente, que era como si su cuerpo simplemente se estuviera apagando. Le dieron tratamientos, medicinas fuertes, pero nada funcionaba. Miguelito empeoraba cada día. Rogelio gastó todos sus ahorros en doctores y medicinas. Vendió su carro. Pidió prestado dinero a familiares y amigos. Pero nada servía. Los doctores finalmente le dijeron que no había nada más que pudieran hacer, que se preparara para lo peor, que su hijo no tenía mucho tiempo. Sofía lloraba día y noche. Rogelio también quería llorar, pero se obligaba a mantenerse fuerte. Tenía que haber algo. Tenía que haber alguna manera de salvar a su hijo. No podía simplemente rendirse y ver cómo Miguelito se apagaba poco a poco. Fue entonces cuando un compañero del taller le habló de Catemaco. Le dijo que ahí había gente que podía hacer cosas que los doctores no podían. Brujos, curanderos, personas con conocimientos antiguos que sabían cómo tratar enfermedades que la medicina moderna no entendía. Rogelio nunca había creído en esas cosas. Siempre pensó que eran charlatanes que se aprovechaban de la gente desesperada. Pero ahora, él era esa gente desesperada. Y estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Un sábado por la mañana, dejó a Sofía cuidando a Miguelito y manejó hasta Catemaco. Era un viaje de casi 3 horas. El pueblo era famoso por sus brujos y curanderos. Había carteles por todas partes ofreciendo limpias, amarres, curaciones. Rogelio preguntó en varios lugares hasta que alguien le recomendó a Don Abundio, un brujo que vivía en las afueras del pueblo. La casa de Don Abundio era pequeña, hecha de madera y lámina, rodeada de plantas y árboles. Un perro flaco ladraba desde el patio. Rogelio tocó la puerta y esperó. Un hombre mayor salió a recibirlo. Era delgado, de piel oscura y arrugada, con el pelo completamente blanco. Sus ojos eran profundos y penetrantes, como si pudieran ver a través de ti. «¿Vienes por tu hijo?», dijo Don Abundio antes de que Rogelio dijera nada. Rogelio asintió sorprendido. «¿Cómo sabía? Entra, tenemos que hablar». Don Abundio lo hizo pasar a una habitación llena de veladoras, imágenes de santos, hierbas colgando del techo y el olor fuerte a copal. Le pidió que se sentara y le contara todo.
Rogelio le habló de Miguelito, de la enfermedad, de cómo los doctores no sabían qué hacer, de cómo su hijo se estaba muriendo, y él no podía hacer nada para impedirlo. Don Abundio escuchó en silencio. Cuando Rogelio terminó, el brujo asintió lentamente. «Puedo salvarlo. Puedo quitarle la enfermedad y hacer que vuelva a estar sano». Rogelio sintió una oleada de esperanza que casi lo hace llorar. «¿De verdad puede curarlo?» «Sí, pero todo tiene un precio». «No me importa. Pagaré lo que sea. Tengo algo de dinero ahorrado y puedo conseguir más. Puedo...» Don Abundio levantó una mano deteniéndolo. «No hablo de dinero. Hablo de otro tipo de precio. Un precio que no se paga con billetes». Rogelio sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de precio?» «El ritual que voy a hacer es antiguo, muy poderoso. Va a eliminar la enfermedad de tu hijo. Va a hacer que su cuerpo se cure. Pero hay consecuencias, cosas que van a cambiar. ¿Estás dispuesto a aceptar eso?» «¿Qué tipo de consecuencias?» Don Abundio lo miró fijamente con esos ojos profundos. «Eso no puedo decírtelo. Solo puedo decirte que si haces este ritual, tu hijo va a vivir. Pero nada vuelve a ser como era sin un costo». Rogelio sintió que el miedo y la desesperación peleaban dentro de él. Parte de él quería salir corriendo de ahí. Pero luego pensó en Miguelito, en su carita pálida, en cómo cada día estaba más débil. Pensó en Sofía llorando junto a su cama. Pensó en la posibilidad de perderlo. «Lo haré, acepto. Haga lo que tenga que hacer». Don Abundio asintió. «Necesito algo de tu hijo. Un mechón de cabello, algo de ropa que haya usado recientemente». Rogelio sacó de su bolsillo una playera pequeña que Miguelito había usado el día anterior. Se la entregó al brujo. Don Abundio tomó la playera y comenzó a preparar el ritual. Encendió veladoras negras y rojas. Quemó hierbas en un recipiente de barro. Comenzó a murmurar palabras en un idioma que Rogelio no conocía. Palabras antiguas que sonaban pesadas, oscuras. El brujo tomó la playera y la colocó en el centro de un círculo dibujado en el suelo con tiza blanca. Continuó murmurando, cada vez más fuerte, con una voz que parecía venir desde muy profundo. Las veladoras parpadeaban aunque no había viento. El humo de las hierbas se arremolinaba en patrones extraños. Rogelio observaba, sintiendo que el aire en la habitación se volvía pesado, difícil de respirar. Tenía miedo, pero no se atrevió a moverse. El ritual duró casi 1 hora. Finalmente, Don Abundio apagó las veladoras de un soplido y todo quedó en silencio. El brujo se veía cansado, como si el ritual le hubiera quitado energía. «Ya está hecho. Para mañana en la mañana tu hijo va a despertar sano. La enfermedad se habrá ido. ¿Y el precio? ¿Qué es lo que va a pasar?» Don Abundio lo miró con una expresión que Rogelio no pudo descifrar. Era lástima, arrepentimiento. «Ya lo verás, ahora vete. Y no regreses aquí, no puedo hacer nada más por ti». Rogelio quiso hacer más preguntas, pero Don Abundio ya se había dado la vuelta y entrado a otra habitación. La conversación había terminado. Rogelio regresó a Coatzacoalcos con el corazón lleno de esperanza, pero también con una inquietud que no podía sacudirse. Las palabras del brujo resonaban en su cabeza. Nada vuelve a ser como era sin un costo. Cuando llegó a su casa, Sofía estaba junto a la cama de Miguelito. El niño dormía, respirando con dificultad. Se veía tan frágil, tan pequeño entre las cobijas. «¿Dónde estabas?», preguntó Sofía. «Fui a buscar ayuda». Otra opinión. No le contó sobre Catemaco. No le contó sobre el brujo ni el ritual. No sabía cómo explicarlo sin sonar loco. Esa noche casi no durmió. Se quedó sentado en una silla junto a la cama de Miguelito, observándolo, esperando. Cuando amaneció, sintió que alguien lo tocaba. Abrió los ojos y vio a Sofía parada junto a él con los ojos muy abiertos. «Rogelio, mira». Miró hacia la cama. Miguelito estaba sentado, completamente despierto, con color en las mejillas. Ya no estaba pálido. Ya no se veía enfermo. Sonreía. «Papá, tengo hambre». Rogelio sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Se levantó y abrazó a su hijo con fuerza. Sofía también lloraba, abrazándolos a ambos. Era un milagro. Miguelito estaba curado, completamente curado, como si nunca hubiera estado enfermo. Los días siguientes fueron de alegría. Miguelito volvió a correr por la casa, a jugar con sus carritos, a reír. Comía bien, dormía bien, estaba lleno de energía. Lo llevaron al doctor para revisión,
y el médico no podía creer lo que veía. Todos los estudios salían normales. El niño estaba completamente sano. Rogelio se sentía el hombre más feliz del mundo. Había funcionado. El ritual había funcionado. Su hijo estaba vivo y sano. Fuera cual fuera el precio, valía la pena. Pero entonces comenzó a notar cosas. Fue pequeño al principio. Cosas que fácilmente se podían ignorar. Miguelito se sentía frío al tacto. Cuando Rogelio lo abrazaba o le daba un beso, su piel estaba helada, como si hubiera estado afuera en el frío aunque estuviera en casa con el calor del verano. Sofía también lo notó. ¿Crees que tenga fiebre otra vez?, preguntó preocupada. Le tomaron la temperatura. Era normal, pero la piel seguía sintiéndose fría. Luego estaba su mirada. Los ojos de Miguelito habían perdido ese brillo que tenían antes. Ahora parecían vacíos, como si mirara a través de las personas en lugar de mirarlas directamente. Cuando Rogelio le hablaba, el niño tardaba en responder, como si estuviera muy lejos y tuviera que regresar para escucharlo, y su piel comenzó a cambiar. Al principio solo eran manchas pequeñas, como moretones, que aparecían en sus brazos y piernas. Sofía pensó que tal vez se había golpeado jugando, pero las manchas se extendían, se hacían más grandes, más oscuras, y la piel alrededor de ellas se veía diferente, seca, agrietada, como si se estuviera deteriorando. Rogelio sentía que el pánico crecía dentro de él. Esto no era normal. Algo andaba mal. Muy mal. Una noche, 2 semanas después de que Miguelito se había curado, Rogelio escuchó a su hijo hablando en su cuarto. Se levantó y fue a revisar. Miguelito estaba sentado en su cama, mirando hacia la esquina oscura del cuarto. ¿Con quién hablas, hijo? ¿Con el señor de allá?, dijo Miguelito señalando hacia la esquina vacía. Rogelio sintió que se le erizaba la piel. No hay nadie ahí, Miguelito. Sí hay. Es un señor alto, está parado ahí y me está mirando. Rogelio encendió la luz. La esquina estaba completamente vacía. No había nadie. Es solo tu imaginación, hijo, vuelve a dormir. Pero Miguelito insistía. Decía que veía sombras en la casa, figuras oscuras que se movían por los pasillos, que escuchaba voces susurrándole desde la oscuridad cuando apagaban las luces. Voces que le decían cosas que él no entendía. Sofía comenzó a asustarse. Le dijo a Rogelio que tal vez deberían llevarlo con un psicólogo, que tal vez la enfermedad le había afectado la mente. Pero Rogelio sabía que no era eso. Sabía que esto tenía que ver con el ritual, con el precio que don Abundio había mencionado. Manejó de nuevo a Catemaco, desesperado. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué le había hecho a su hijo. Cuando llegó a la casa de don Abundio, la encontró vacía. Las ventanas estaban rotas, la puerta abierta. Adentro no había nada, solo escombros y polvo. Preguntó en el pueblo por el brujo, pero nadie sabía de quién hablaba. Algunos decían que esa casa llevaba años abandonada. Rogelio regresó a casa sintiendo que el mundo se le venía encima. No sabía qué hacer. No sabía cómo arreglar esto. El deterioro de Miguelito continuaba. Las manchas oscuras cubrían ahora casi todo su cuerpo. Su piel se agrietaba y se desprendía en pedazos. Pero no le dolía. El niño no se quejaba de dolor. Solo seguía jugando, hablando de las sombras que veía, de las voces que escuchaba. Una noche, Rogelio estaba acostado junto a Sofía cuando escucharon un grito. Era Miguelito. Corrieron a su cuarto y lo encontraron sentado en la cama, temblando, señalando hacia los pies de la cama. Está ahí, el hombre de negro está ahí. Rogelio miró pero no vio nada. Encendió la luz. El cuarto estaba vacío excepto por ellos tres. No hay nadie, hijo, solo fue una pesadilla. No, está ahí, lo estoy viendo. Está parado ahí mirándome. Sofía abrazó a Miguelito tratando de calmarlo. El niño lloraba, señalando siempre hacia el mismo punto al pie de la cama. Decía que había un hombre alto vestido completamente de negro, que tenía la cara blanca como hueso, que lo miraba sin parpadear. Desde esa noche, Miguelito insistía que el hombre de negro venía todas las noches, que se paraba junto a su cama y lo observaba, que a veces le hablaba aunque Miguelito no entendía las palabras. Rogelio y Sofía comenzaron a turnarse para dormir en el cuarto con él.
Pero nunca vieron al hombre de negro. Solo Miguelito podía verlo. El cuerpo del niño seguía deteriorándose. Ahora su piel se veía gris, casi transparente. Se podían ver las venas oscuras debajo. Partes de su piel se caían revelando algo que no parecía carne normal, sino algo oscuro y podrido. Los doctores no sabían qué hacer. Nunca habían visto algo así. Querían hospitalizarlo, hacer más estudios. Pero Rogelio sabía que no serviría de nada. Esto no era algo que la medicina pudiera curar. Finalmente, en una madrugada de desesperación, Rogelio se arrodilló junto a la cama de Miguelito y le preguntó directamente: «Hijo, ¿qué te dice el hombre de negro?». Miguelito lo miró con esos ojos vacíos. «Dice que ya casi es hora, que el tiempo prestado se está acabando, que pronto tengo que ir con él». Rogelio sintió que el alma se le caía a los pies. Entendió entonces la horrible verdad. El ritual no había salvado a Miguelito, no realmente. Solo había quitado la enfermedad, había eliminado los síntomas, pero su hijo nunca se había curado de verdad. Era como si estuviera viviendo en tiempo prestado, y ese tiempo se estaba acabando. Lo que sea que don Abundio había hecho, había salvado el cuerpo pero no el alma. Y ahora algo venía a reclamar lo que le pertenecía. Las noches siguientes fueron las peores de la vida de Rogelio. Miguelito cada vez estaba más distante, más ausente. Ya casi no hablaba. Solo se quedaba acostado, mirando hacia un punto fijo, como si viera cosas que nadie más podía ver. Su cuerpo continuaba pudriéndose. El olor era horrible como carne descompuesta. Pero Miguelito seguía técnicamente vivo. Su corazón latía, respiraba, pero era como si fuera solo un cascarón, como si lo que realmente era Miguelito ya se hubiera ido. Una noche, Rogelio estaba dormitando en una silla junto a la cama de su hijo cuando sintió que el aire en el cuarto cambiaba. Se volvía frío, pesado. Se despertó completamente y miró alrededor, y entonces lo vio. Al pie de la cama, exactamente donde Miguelito siempre había señalado, había una figura. Era la silueta de un hombre alto, vestido completamente de negro. Su rostro era blanco como hueso, sin expresión, con ojos que parecían agujeros vacíos. Rogelio trató de gritar pero no le salió la voz. Trató de moverse pero estaba paralizado. La figura se acercó lentamente a la cama. Se inclinó sobre Miguelito. El niño no se movió. No gritó. Solo miraba hacia arriba con esos ojos vacíos. El hombre de negro extendió una mano pálida y la colocó sobre el pecho de Miguelito, y en ese momento Rogelio pudo moverse de nuevo. Gritó, saltó de la silla y corrió hacia la cama. Pero cuando llegó, el hombre de negro había desaparecido, y Miguelito estaba completamente quieto, inmóvil, frío. Rogelio lo tocó con manos temblorosas. La piel del niño estaba helada, no respiraba, su corazón no latía, y sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, sin iris, solo un blanco lechoso que miraba hacia la nada. Rogelio gritó el nombre de su hijo una y otra vez, sacudiéndolo, tratando de despertarlo. Sofía corrió al cuarto al escuchar los gritos. Cuando vio a Miguelito se desplomó en el suelo llorando. Llamaron a la ambulancia, pero cuando llegaron los paramédicos, solo pudieron confirmar lo que Rogelio ya sabía. Miguelito había partido. Su cuerpo estaba ahí, pero él ya no. El reporte médico dijo que había sido un paro cardíaco. Pero Rogelio sabía la verdad. Sabía lo que realmente había pasado. El hombre de negro había venido a reclamar lo que le pertenecía. El tiempo prestado se había acabado. Enterraron a Miguelito en el panteón local. Fue un funeral pequeño y triste. Sofía lloraba sin parar. Rogelio estaba como en shock, incapaz de procesar completamente lo que había pasado. Después del funeral, Sofía le preguntó qué había hecho realmente ese día que fue a buscar ayuda. Rogelio le contó todo, sobre Catemaco, sobre don Abundio, sobre el ritual. Sofía lo miró con una mezcla de horror y rabia. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer algo así sin decirme? Solo quería salvarlo, solo quería que viviera. Pero esto no fue vivir. Nuestro hijo pasó sus últimos días viendo cosas horribles, sintiéndose pudrir por dentro, asustado, y todo por tu culpa. Rogelio no pudo responder, porque tenía razón.
Todo había sido su culpa. Sofía se fue unos días después. Le dijo que no podía seguir viviendo con él, que no podía perdonarlo. Rogelio se quedó solo en la casa, rodeado de los juguetes de Miguelito, de su ropa, de sus cosas. Las noches eran lo peor, porque a veces, cuando todo estaba oscuro y silencioso, Rogelio juraba que podía escuchar la voz de Miguelito llamándolo. Podía ver sombras moviéndose por los pasillos, y cuando se atrevía a mirar hacia la esquina del cuarto que había sido de su hijo, a veces veía una figura alta vestida de negro parada ahí, observándolo. Rogelio aprendió de la peor manera posible que algunos precios son demasiado altos, que algunas curaciones son peores que las enfermedades, que cuando haces pactos desesperados sin entender las consecuencias, puedes terminar perdiendo mucho más de lo que trataste de salvar. Salvó el cuerpo de su hijo, pero perdió su alma. Y ahora vive con esa culpa todos los días, con el conocimiento de que sus últimas semanas de vida fueron de sufrimiento y terror, con la imagen de esos ojos blancos mirando hacia la nada grabada para siempre en su memoria. Y lo peor es que no hay forma de arreglarlo, no hay forma de deshacerlo. El pacto se cumplió, el precio se pagó, y Miguelito se fue para siempre. Ahora Rogelio vive solo en esa casa, esperando el día en que el hombre de negro venga también por él, porque sabe que eventualmente vendrá. Estas cosas nunca terminan realmente. El pacto lo conectó con esa oscuridad, y esa oscuridad nunca deja ir a los que la tocan, así que espera. En la oscuridad de su casa vacía, escuchando voces que no debería escuchar, viendo sombras que no deberían estar ahí, esperando el momento en que sienta esa mano fría sobre su pecho y sus ojos se vuelvan blancos, para siempre. Historia 2. Hay momentos de desesperación donde una persona está dispuesta a hacer cualquier cosa para cambiar su destino. Momentos donde el hambre, la pobreza y la falta de opciones nos llevan a buscar soluciones en lugares oscuros. En esos momentos, cuando tocamos puertas que nunca deberían abrirse, a veces esas puertas se abren, y lo que entra por ellas nunca se va. Esta es la historia de un hombre que buscó ayuda donde no debía buscarla, y pagó un precio que va mucho más allá de esta vida. Su historia sirve como advertencia de que algunos pactos, una vez hechos, nunca pueden deshacerse. Marcos había vivido toda su vida en un pueblo pequeño cerca de Catemaco, Veracruz. Tenía 37 años, y había trabajado desde niño. Primero ayudando a su padre en el campo, luego como jornalero, después intentando diferentes negocios que siempre fracasaban. No importaba cuánto trabajara o cuánto se esforzara, el dinero nunca era suficiente. La pobreza lo perseguía como una sombra. Su esposa lo había dejado 2 años atrás, cansada de las privaciones. Se había llevado a sus 2 hijos con ella. Marcos ahora vivía solo en una casa que se estaba cayendo a pedazos. El techo goteaba cuando llovía. Las paredes tenían grietas. No tenía para arreglarla. Apenas tenía para comer. Había intentado todo. Préstamos que nunca pudo pagar. Trabajos que desaparecían tan rápido como llegaban. Cada vez que parecía que las cosas iban a mejorar, algo salía mal. Era como si estuviera maldito. Y fue ese pensamiento, esa palabra maldito, lo que lo llevó a tomar la decisión que cambiaría todo. Si estaba maldito, razonó, necesitaba ayuda de alguien que entendiera de maldiciones, alguien que pudiera romperlas, o mejor aún, alguien que pudiera darle suerte, cambiar su destino. En Catemaco, todos sabían a quién acudir para esas cosas. Brujas, curanderas, personas que practicaban la magia antigua. El pueblo era famoso por ello. Turistas venían de todas partes buscando limpias y rituales. Pero los turistas iban a los brujos conocidos, los que tenían locales en el centro del pueblo, los que cobraban precios altos y hacían shows para los visitantes. Marcos necesitaba algo más, algo real, y había escuchado historias sobre una mujer que vivía en las afueras, en una casa escondida entre los árboles, una mujer a la que la gente del pueblo visitaba solo cuando estaban verdaderamente desesperados. Su nombre era Refugia, aunque la gente la llamaba simplemente la bruja del monte. Se decía que su poder era real, que sus rituales funcionaban,
pero también se decía que cobraba precios que iban más allá del dinero. Marcos no tenía nada que perder, o eso pensaba. Una tarde de octubre, caminó por el sendero que llevaba a la casa de Refugia. Era una caminata larga desde el pueblo, adentrándose cada vez más en el monte. Conforme avanzaba, el camino se volvía menos definido, hasta que apenas era más que una trocha entre los árboles. Finalmente llegó a un claro donde se encontraba una casa pequeña de madera. Estaba rodeada de plantas que Marcos no reconocía. Algunas tenían flores brillantes, otras olían fuerte y desagradable. En el patio había jarras de barro, velas a medio consumir y cosas que colgaban de las ramas de los árboles. Huesos, plumas, bolsitas de tela. Marcos tocó la puerta con mano temblorosa. Pasaron varios segundos sin respuesta. Estaba por tocar de nuevo cuando la puerta se abrió. Refugia era más vieja de lo que había esperado. Tenía que tener al menos 80 años. Su piel era como cuero curtido, arrugada y oscurecida por el sol. Su cabello era completamente blanco, largo y recogido en una trenza. Pero sus ojos eran penetrantes, brillantes con una inteligencia que parecía ver a través de él. «¿Vienes por ayuda?», dijo. No fue una pregunta, su voz era sorprendentemente fuerte para alguien tan viejo. «Sí», respondió Marcos. «Mi vida, todo va mal. Necesito que cambie. Necesito suerte, dinero, lo que sea que pueda darme». Refugia lo estudió durante un largo momento. «¿Qué estás dispuesto a dar a cambio?». «No tengo dinero ahora, pero cuando mi suerte cambie, cuando tenga dinero, le pagaré lo que pida». La anciana negó con la cabeza. «No hablo de dinero, hablo de lo otro, de lo que realmente cuesta cambiar un destino». Marcos no entendió completamente, pero dijo: «Lo que sea, haré lo que sea necesario». Refugia lo hizo pasar. El interior de su casa estaba lleno de cosas extrañas. Frascos con líquidos de colores, hierbas secas colgando del techo, imágenes religiosas mezcladas con símbolos que Marcos no reconocía. Olía a incienso y algo más. Algo dulce pero perturbador. «Puedo ayudarte», dijo Refugia, sentándose en una silla vieja. «Puedo hacer un ritual que abrirá caminos para ti, que traerá oportunidades, dinero, éxito, pero tiene condiciones». «¿Qué condiciones?». «Durante el ritual estarás solo en un cuarto. Yo estaré afuera guiando desde allí. Y hay una regla absolutamente crítica que debes seguir». Sus ojos se fijaron en los de Marcos con intensidad. «No importa qué escuches detrás de ti, no importa qué sientas, no importa qué te parezca ver de reojo, no mires atrás. Debes mantener tu mirada hacia adelante durante todo el ritual. Si miras atrás aunque sea una vez, las consecuencias serán permanentes». «¿Qué tipo de consecuencias?», preguntó Marcos, un escalofrío recorriendo su espalda. «Las que no querrás descubrir, ¿entiendes? No mires atrás, pase lo que pase». Marcos asintió, aunque no entendía completamente por qué era tan importante. «Lo entiendo. No miraré atrás». «Bien, regresa esta noche. A la medianoche exactamente. Trae una prenda que hayas usado mucho, una camisa o pantalón, y trae algo de valor personal, algo que signifique algo para ti». Marcos regresó a su casa y esperó que cayera la noche. Preparó una camisa vieja que había usado durante años. Para el objeto personal, tomó una fotografía de sus hijos. Era lo único que realmente valoraba. Cuando se acercaba la medianoche, comenzó su caminata de regreso hacia la casa de Refugia. El monte estaba completamente oscuro. Su linterna apenas iluminaba el sendero. Escuchaba sonidos extraños a su alrededor. Animales moviéndose entre los arbustos. Ramas crujiendo sin viento. Llegó a la casa exactamente a medianoche. Refugia lo estaba esperando. Lo llevó a una habitación al fondo de la casa. Era pequeña, con paredes de madera sin pintar. En el centro del piso había un círculo dibujado con tiza blanca. Dentro del círculo había una silla mirando hacia la pared del fondo. Alrededor del círculo, Refugia había colocado velas. Velas negras que despedían un humo oscuro y un olor pesado que hizo que Marcos tosiera. «Siéntate en la silla», instruyó Refugia. «Da la espalda a la puerta. Mira solo hacia la pared de enfrente. Y recuerda, no mires atrás. No importa qué pase».
Marcos se sentó en la silla. Refugia tomó la camisa y la fotografía que había traído y las colocó en el suelo frente a él, dentro del círculo. «Cierra los ojos», dijo Refugia. Marcos obedeció. Escuchó a la anciana moverse alrededor del círculo, murmurando palabras en un idioma que no reconocía. Escuchó líquido siendo rociado. Sintió el calor de las velas intensificarse. «Ahora abre los ojos», dijo finalmente Refugia. «Y no los cierres de nuevo hasta que yo te diga. Mantén tu mirada en la pared. El ritual comenzará ahora. Yo estaré fuera de la habitación. No salgas del círculo. No te levantes de la silla. Y sobre todo, no mires atrás». Marcos escuchó a Refugia salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de ella. Se quedó solo en el cuarto con las velas negras y ese olor pesado que hacía cada vez más difícil respirar. Al principio no pasó nada, solo el silencio y las sombras que las velas proyectaban en las paredes. Marcos mantuvo su mirada fija en la pared frente a él, como le habían instruido. Entonces comenzó a escuchar a Refugia desde fuera de la habitación. Estaba cantando, o tal vez rezando. Las palabras eran incomprensibles, pero tenían un ritmo hipnótico. El canto continuó durante lo que parecieron minutos, y entonces el aire en la habitación cambió. Se volvió pesado, espeso, como si de repente hubiera menos oxígeno. Marcos tuvo que respirar más profundo para llenar sus pulmones. Escuchó algo detrás de él, un sonido suave, como si alguien hubiera abierto la puerta y entrado al cuarto. Pasos, lentos, arrastrándose sobre el piso de madera. El corazón de Marcos comenzó a latir más rápido. Refugia había dicho que escucharía cosas, que no debía preocuparse, que solo debía mantener la mirada al frente. Los pasos se acercaron más. Ahora estaban justo detrás de la silla donde Marcos estaba sentado. Luego escuchó respiración, pesada, húmeda, como si alguien estuviera parado directamente detrás de él, inclinándose sobre su hombro. «No mires atrás», se repitió a sí mismo. «Solo es parte del ritual, no mires atrás». Pero entonces escuchó algo que hizo que su resolución vacilara. Una voz, familiar, imposiblemente familiar. «Marcos», susurró la voz. «Hijo». Era la voz de su padre que había fallecido 3 años atrás. «Marcos, voltea, necesito hablar contigo, es importante». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Marcos. No podía ser. Su padre estaba muerto. Esto tenía que ser una ilusión. Parte del ritual. «Marcos, por favor, voltea y mírame solo una vez, necesito decirte algo importante». Las manos de Marcos apretaban los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cada fibra de su ser quería voltear, ver si realmente era su padre. Pero Refugia había sido clara. «No mires atrás, pase lo que pase. Hijo, por favor». La voz sonaba herida, suplicante. «Solo voltea, solo un segundo». Marcos cerró los ojos con fuerza tratando de bloquear la voz, pero seguía ahí. Entonces sintió algo. Una mano en su hombro, fría, presionando. Sus ojos se abrieron de golpe. La mano en su hombro apretó más fuerte, y en ese momento de pánico absoluto, de necesidad de saber qué estaba detrás de él, Marcos rompió la regla. Giró su cabeza y miró atrás. Lo que Marcos vio en ese momento quedó grabado en su mente para siempre. No era su padre. No era humano. Era una figura imposible. Alta. Tan alta que se doblaba contra el techo del cuarto. Sus extremidades eran largas y delgadas, articuladas en demasiados lugares. Los dedos que descansaban en su hombro eran como ramas, largos y retorcidos, pero lo peor era donde debería estar su rostro. No había rostro, solo una superficie lisa y oscura. Pero en esa superficie sin rasgos había una sonrisa. Una boca que se abría en una sonrisa demasiado amplia, revelando oscuridad en su interior. Una sonrisa que no debería poder existir en algo sin cara. Marcos gritó. Saltó de la silla rompiendo el círculo de tiza. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, sumiendo el cuarto en oscuridad total. La puerta se abrió de golpe. Refugia entró con una linterna. Cuando la luz iluminó el cuarto, la cosa había desaparecido. Marcos estaba solo, temblando en una esquina,
su mirada fija en el lugar donde había estado la criatura. Refugia negó con la cabeza lentamente. «Miraste atrás». Había algo ahí», logró decir Marcos, su voz quebrándose. «Vi algo. Por supuesto que había algo ahí. Te advertí, te dije que no miraras, pero lo hiciste». «¿Qué era eso? ¿Qué era esa cosa?». Refugia no respondió directamente. «El ritual está completo, pero está roto. Tomó lo que no debería haber tomado. Ahora hay un vínculo». «¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de vínculo?». «Significa que lo viste, y ahora eso puede verte a ti, siempre». El terror que Marcos sintió en ese momento era diferente a cualquier cosa que había experimentado. «¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo rompo el vínculo?». Refugia negó con la cabeza tristemente. «No se puede. Una vez que haces contacto visual con eso, el vínculo es permanente. Siento no poder ayudarte más. Vete ahora y prepárate». «¿Prepararme para qué?». Pero Refugia solo le señaló la puerta. Marcos salió corriendo de la casa. Corrió por el sendero oscuro, tropezando con raíces, raspándose con ramas. Cuando finalmente llegó al pueblo y a su casa, se encerró con todos los seguros. Se quedó despierto el resto de la noche, cada sonido haciéndolo saltar. Pero la noche pasó sin incidentes. Cuando amaneció, Marcos estaba exhausto pero vivo. Tal vez había sido solo una alucinación, pensó. Tal vez el humo de las velas había contenido algo que lo hizo alucinar. Trató de olvidarse del incidente y continuar con su vida, pero entonces comenzaron a pasar cosas extrañas. 3 días después del ritual, Marcos recibió una llamada. Un primo lejano había fallecido y le había dejado una herencia. No era una fortuna, pero era más dinero del que Marcos había visto en años. Luego, una semana después, un conocido le ofreció trabajo. Un trabajo bien pagado en una construcción. El trabajo era constante y el pago llegaba sin falta cada semana. Las cosas estaban mejorando. El ritual había funcionado a pesar de haber mirado atrás. O tal vez porque había mirado atrás. Marcos comenzó a relajarse, a pensar que tal vez Refugia se había equivocado, que el vínculo del que había hablado no era real. Pero entonces comenzaron las noches. La primera vez que sintió algo fue 2 semanas después del ritual. Estaba durmiendo cuando despertó de golpe sin razón aparente. Su cuarto estaba oscuro, silencioso, pero sentía peso. Algo pesado presionando su pecho, como si alguien estuviera sentado sobre él. Trató de moverse pero no pudo. Sus brazos y piernas no respondían. Parálisis del sueño, pensó. Había escuchado sobre eso. A veces pasa cuando despiertas, pero tu cuerpo todavía está dormido. El peso en su pecho se hizo más pesado, y entonces sintió algo más. Respiración. Alguien o algo estaba respirando muy cerca de su rostro. Marcos trató de gritar, pero su garganta no produjo sonido. Luchó por mover su cuerpo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logró mover un dedo, luego la mano. El peso en su pecho desapareció inmediatamente. Se sentó en la cama encendiendo la luz. El cuarto estaba vacío. Estaba solo. Parálisis del sueño, se dijo a sí mismo. Solo eso. Pero la noche siguiente volvió a pasar. Y la siguiente. Y la siguiente. Cada noche, Marcos despertaba con ese peso en su pecho. Con esa sensación de que algo estaba sentado sobre él, observándolo. Dejó de dormir bien. Las ojeras bajo sus ojos se hicieron profundas. En el trabajo comenzó a cometer errores por el cansancio y comenzó a tener el mismo sueño. Todas las noches. El mismo sueño. En el sueño estaba en el cuarto de Refugia de nuevo, sentado en la silla. Pero esta vez, cuando miraba atrás, la cosa estaba más cerca. Mucho más cerca. Su rostro sin rasgos a centímetros del suyo. Esa sonrisa imposible abriéndose más y más. Y susurraba algo. Palabras que Marcos no podía entender cuando despertaba, pero que en el sueño llenaban su mente de terror. Semana tras semana el sueño continuaba. Y cada noche, en el sueño, la cosa estaba un poco más cerca. La sonrisa un poco más grande. Marcos intentó todo. Medicinas para dormir que solo hacían el sueño más intenso. Bendiciones de un sacerdote que no hicieron nada. Incluso intentó no dormir, pero eventualmente el agotamiento lo vencía. El dinero seguía llegando.
Su vida en términos materiales había mejorado enormemente, pero Marcos se sentía miserable. El cansancio constante, el miedo a dormir, la sensación perpetua de ser observado. Un mes después del ritual, Marcos despertó en medio de la noche de nuevo, pero esta vez fue diferente. No podía moverse. La parálisis había regresado, pero era más intensa que antes. No podía mover ni un dedo. No podía parpadear. No podía respirar profundamente y sentía el peso. Pero ahora no era solo en su pecho. Sentía peso en todo su cuerpo, como si algo estuviera acostado encima de él, cubriéndolo completamente. Entonces la vio. En la oscuridad de su cuarto apenas visible estaba la cosa, la figura del ritual. Estaba directamente encima de él, su cuerpo imposible cubriendo el suyo. Esa superficie sin rostro a centímetros de su cara. Y la sonrisa. La sonrisa se estaba abriendo, más y más, revelando oscuridad en su interior. Una oscuridad que parecía moverse, que parecía tener profundidad infinita. La cosa inclinó lo que sería su cabeza, acercándose aún más. Y entonces susurró, con una voz que no venía de ninguna boca. Una voz que parecía formarse directamente en la mente de Marcos. Tú me viste, ahora yo puedo verte siempre, para siempre. Estás marcado, eres mío. Marcos intentó gritar. Intentó con toda su fuerza moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mirar mientras esa cosa lo observaba con su no rostro, mientras esa sonrisa se abría cada vez más. Y entonces la cosa comenzó a descender, su boca imposible acercándose a la de Marcos. Marcos sintió algo tocar sus labios, algo frío y húmedo. La boca de la cosa presionó contra la suya, y entonces sintió algo entrar, algo que se deslizaba por su boca, por su garganta, llenándolo, ahogándolo. Trató de toser, de escupir, pero no podía moverse. Lo único que podía hacer era sentir cómo eso, lo que sea que fuera, entraba más y más profundo. La oscuridad comenzó a cerrar su visión. Los bordes de su vista se volvieron negros. La oscuridad se expandió, consumiendo todo, y en la oscuridad escuchó la voz de nuevo. Ahora soy parte de ti y tú eres parte de mí para siempre. A la mañana siguiente, el vecino de Marcos notó que no había salido al trabajo. Eso era extraño porque Marcos nunca faltaba. El vecino tocó su puerta. No hubo respuesta. Tocó más fuerte. Nada. Preocupado, el vecino llamó a otros del pueblo. Forzaron la puerta. Encontraron a Marcos en su cama, acostado boca arriba, sus brazos a los lados, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Pero cuando se acercaron vieron su rostro. Su expresión era de terror absoluto. Su boca estaba abierta en un grito silencioso. Sus rasgos estaban contorsionados en miedo. Y sus ojos estaban completamente negros. No se veía el blanco, no se veía el iris, solo negro absoluto, como si la oscuridad misma hubiera llenado sus cuencas. Los paramédicos dijeron que su corazón simplemente se había detenido. Muerte súbita, sin explicación médica clara, pero la gente del pueblo sabía. Especialmente los que conocían a Refugia, los que habían escuchado historias sobre lo que pasa cuando rompes las reglas de un ritual. El cuerpo de Marcos fue preparado para el funeral, pero algo extraño pasó. Sus ojos, no importaba lo que hiciera el encargado de la funeraria, los ojos de Marcos no se cerraban completamente, quedaban entreabiertos, y cuando la gente pasaba junto al ataúd para dar el último adiós, algunos juraban que los ojos negros de Marcos los seguían, que podían sentir su mirada sobre ellos. En el funeral, Refugia apareció brevemente. Se quedó al fondo observando. Cuando la gente la vio, algunos trataron de acercarse. Querían preguntar qué había pasado, qué había hecho Marcos. Pero antes de que pudieran alcanzarla, Refugia se fue, caminando de regreso hacia el monte, hacia su casa escondida entre los árboles. Se dice que esa noche, después del funeral, algunas personas vieron algo extraño. Una figura alta, demasiado alta, con extremidades largas que se doblaban en lugares imposibles. Caminando por las calles del pueblo, la figura se detuvo frente a la casa donde Marcos había vivido.
Se quedó ahí por un largo momento, como si estuviera esperando algo o a alguien. Luego continuó caminando, alejándose del pueblo, hacia el monte, y desapareció en la oscuridad. La casa de Marcos quedó vacía. Nadie quiso comprarla. Nadie quiso vivir ahí. Se dice que en las noches, si pasas frente a ella, puedes escuchar cosas, sonidos de alguien moviéndose adentro, pasos arrastrándose, respiración pesada, y a veces, si miras por las ventanas oscuras, puedes ver algo, una sombra, una figura que no debería estar ahí, observando, esperando. El dinero que Marcos había ganado, la herencia y los ahorros de su trabajo quedó sin reclamar. Su exesposa no lo quiso. Dijo que sentía que estaba manchado, que traía mala suerte. Con el tiempo, la historia de Marcos se convirtió en otra advertencia que la gente del pueblo cuenta, especialmente a aquellos que piensan en visitar a Refugia, a aquellos que están desesperados y dispuestos a hacer rituales oscuros para cambiar su destino. Recuerden a Marcos, dicen. Él quiso cambiar su suerte y lo logró, pero el precio fue su alma, su vida, y ahora algo vive donde él solía estar, algo que usa su memoria, su forma, pero que no es él. Refugia sigue viviendo en su casa en el monte, sigue haciendo rituales para aquellos lo suficientemente desesperados para buscarla, y sigue advirtiendo a cada uno: no mires atrás, pase lo que pase. Algunos escuchan, otros como Marcos no pueden resistir, y para aquellos que miran, que rompen la regla, el destino es siempre el mismo. El vínculo se forma, la cosa los encuentra, y eventualmente los reclama, porque hay cosas en este mundo que no deben ser vistas, entidades que existen en los márgenes de nuestra realidad, y cuando las ves, cuando haces contacto visual con ellas, algo cambia. Se crea una conexión que no puede romperse. Marcos lo aprendió de la forma más terrible, y ahora su historia sirve como recordatorio. Algunos precios son demasiado altos. Algunos pactos no valen lo que prometen. Y algunas reglas existen por razones que van más allá de nuestra comprensión. Porque cuando miras hacia la oscuridad, a veces la oscuridad te devuelve la mirada. Y una vez que lo hace, nunca deja de mirarte, para siempre.